Ahora sí, ahora está grabando. Ya, gracias a la persona que nos ayudó. Ya, Una, gracias. una acotación, profesor. Camila ¿Sí? está con el internet complicado, se cayó parece. Entonces quería ¿Ya? pedir que la persona que grabe podría fijarme, suena un poco egocéntrico, pero es para que Camila tenga la información, porque probablemente el internet le va a seguir funcionando mal y la otra vez se subió la clase pero sin intérprete. Entonces tiene que dejarlo fijado la persona que va a grabar. No sé ahí quién va a grabar. Ya, perfecto. Romina aparece o no. Perfecto, está grabando. Muchas gracias por la acotación. Ya. Ahí va a ingresar nuevamente Camila. Ah, ya, qué bueno, pero se le va a caer seguramente porque está un poco difícil su internet. Sí, ya, pero lo vemos después, ¿cierto? Cuando nos quedemos unos minutitos para ahí con Camila. Ya, eso, ya entonces, ¿algo más que le haya llamado la atención sobre los videos? Quienes no hayan podido ver el video o no lo hayan terminado de ver completamente lo pueden ver después. ¿Ya? Lo otro importante que quiero recalcar es que los videos no, o sea, los pacientes que viven con afasia no tienen trastornos cognitivos, ¿ya? Entonces, no confundir cuando hay un trastorno de tipo afásico con que necesariamente tenga alguna alteración en la memoria, ya que eso se puede dar, ¿cierto?, en algunos pacientes, pero que no siempre es así, ¿ya? Hay pacientes que tienen afasias puras, que no tienen alteraciones ni de conciencia, ni de memoria, ni de nada, solamente el lenguaje, ¿ya? ¿De acuerdo? Y lo otro que es importante, las personas tienen en algunos casos conciencia de la enfermedad, de la dificultad que tienen ya para producir y comprender ciertas cosas. Entonces, eso es algo que además genera mucha frustración, mucha depresión, mucha ansiedad, ya así que cuando dentro de lo posible comiencen a tratar personas con esta condición, vean mucho más allá de las dificultades del lenguaje, pues sean capaces de ver la persona integral, ¿cierto? Como un ser que tiene necesidad, intereses, y que por supuesto las dificultades que está teniendo le generan algún tipo de impacto sobre su componente emocional o volitivo, ¿ya? Sí, al escribir también ocurren algunas alteraciones, ¿ya? Lo mismo que se ve graficado en el lenguaje verbal, se manifiesta en la escritura, ¿ya? Pero es mucho más evidente en lo verbal. Profesor, ¿Sí? ya llegué de mi caída de internet. Le quería pedir, por favor, si me permite grabar, porque me perdí el... Sí, de todas formas, Camila, hay una compañera tuya Romina, que grabó este minuto que tú nos pudiste estar, ¿ya? Lo mismo, si en algún momento a mí se me olvida grabar las clases de neurología, les pido a alguna de tus compañeras que me haga recuerdo, o si me olvida fijar la pantalla, ¿ya? Para que después puedas tener acceso a la información de mucha mejor calidad. Les planteo si hay preguntas respecto de los videos, ¿ya? No quiero abocarme en lo que tiene que ver con la terapéutica ya, pero en el abordaje de personas con afasia intervienen los fonoaudiólogos, intervenimos nosotros los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Para poder ir tratando esta condición, ya que en algunos casos es más difícil que otras de poder corregir y en otras muchas veces quedan como con una etapa secuelar, ¿ya? Pero la invitación es que sigan profundizando ustedes en el contenido de la afasia, ya es un tema súper interesante, y que por supuesto para poder entregar mejores herramientas en la intervención uno necesita ir profundizando cada vez más, porque siempre van apareciendo cosas nuevas o nuevas estrategias para las cuales poder lograr conseguir mejores resultados en términos de rehabilitación, ¿ya? Lo que voy a hacer a continuación, compartir por pantalla y vamos a hablar sobre lo que nos va quedando respecto del examen neurológico, ¿ok?
A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. ¿Lo pueden ver? ¿Es posible? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Perfecto, perfecto. Ya. Sí, tengo un computador nuevo, entonces lo que tengo que hacer es utilizarlo. Y cuando ya lo aprenda a utilizar, voy a cambiar de equipo. Ya, entonces esto ya va a pasar, yo creo que solamente esta semana. Y después ya debiéramos de andar bien. Dentro del examen neurológico, ¿cierto? Es importante la evaluación que se realiza de los reflejos, ¿ya? Si bien uno tiene mucho más presente la evaluación de los reflejos, ¿cierto? Como una forma para evaluar a los niños, a los recién nacidos, ¿ya? La evaluación de los reflejos es igualmente importante para las personas adultas, ¿cierto? Que también se realiza o lo realiza muchas veces el médico general o el neurólogo o el traumatólogo, ¿ya? Los reflejos son definidos, ¿cierto?, como una respuesta automática por parte del sistema nervioso a algún estímulo sensitivo, ¿cierto?, sensorial, ¿ya?, pudiendo ser consciente o no consciente. Según Sherrington, los reflejos se clasifican en dos grandes tipos, ya reflejos estereoceptivos, que en el fondo vienen de resultado de la interacción con el medio ambiente interno, y los interoceptivos, ya que corresponden a información que viene del medio ambiente interno, ya. Los estereoceptivos son los tendinosos, por ejemplo, cuando el médico evalúa el reflejo tricipital, o el tendón rotuliano, ¿cierto? Cuando le pega para producir el movimiento, ¿cierto? De extensión típico, o los reflejos cutáneos, ¿cierto? Que el cremastérico es como el más común, o el más conocido. Y los reflejos interoceptivos, ¿cierto? Reflejos viscerales que a veces se producen, por ejemplo, a nivel gástrico o intestinal, ¿ya? Que también es parte del sistema autónomo, ¿ya? Y los reflejos proprioceptivos que se producen por la estimulación de los receptores redundantemente proprioceptivos a nivel articular y a nivel ligamentoso, ¿ya? Continuando con la clasificación, ¿cierto? En términos generales se reconocen tres grandes grupos: reflejos normales, ¿cierto?, que todas las personas tenemos; reflejos que son patológicos, en el fondo que demuestran que hay alguna alteración en alguna función, ¿ya? Y hay otro grupo que se llama reflejos primitivos, ¿ya?, que también son reflejos normales, ¿ya?, que aparecen durante los primeros estadios del desarrollo, es decir, como a los 3 meses ya tienden a desaparecer, ¿ya? Entonces los reflejos primitivos son los reflejos que se ven en los recién nacidos hasta los 3 meses, ¿ya? Y que en el fondo se espera encontrar dentro de lo normal, ¿ya? Entonces también podrían caer dentro de esta categoría como reflejos normales, ¿ya? Yo lo he dividido así en términos prácticos para que les quede más claro, ¿ya? Traje algunos ejemplos de reflejos normales, por ejemplo, los reflejos superficiales o cutáneos, como por ejemplo el reflejo plantar, ya, lo que se estimula o que se provoca a través del contacto en el arco plantar, ya, y se espera una respuesta como la que aparece en la imagen, ya. Reflejo de estiramiento muscular o miotáctico, como el reflejo patelar, cuando le pegan al tendón rotuliano, ¿cierto?, para producir la extensión automática, ¿cierto? Reflejos primitivos, ¿cierto? Reflejos del esgrimista, ya, o cervical tónico asimétrico que se manifiesta en los recién nacidos; reflejos de extensión, ¿cierto? O reflejos de prensión palmar. La verdad que en el área infantil hay muchos reflejos, ya. Dentro de lo que es importante en esta asignatura, tiene que ver con que ustedes conozcan los reflejos más generales, ¿cierto? Pero probablemente cuando el próximo semestre, en algunas de las asignaturas ya van a poder retomar y profundizar respecto de los reflejos que se evalúan en la infantil. Nombro algunos: reflejo de succión, reflejo de búsqueda, reflejo de paracaidista, reflejo de marcha automática, reflejo de succión, reflejo estatoacústico,
cervical tónico asimétrico, reflejo cervical tónico asimétrico, ya son un sinfín de reflejos, ¿cierto? Uno siempre conoce los más tradicionales y los más típicos, reflejos de extensión cruzada, ¿ya? Reflejos patológicos son reflejos que en general nunca aparecen dentro de la evolución normal que tenemos las personas, ¿ya? Y que muchas veces se lleven en el fondo, alteraciones de la motoneurona superior, ¿cierto? ¿Ya? Dentro de estos podemos hablar de arreflexia cuando un reflejo no se produce, ¿cierto? Una hiporreflexia cuando un reflejo se produce pero de manera mucho más disminuida, o una hiperreflexia cuando un reflejo se produce de una manera mucho más alterada o exacerbada, ¿ya? Entonces son alteraciones en los reflejos también que se pueden dar. Eso en general respecto de reflejos, ¿ya? Lo que yo necesito también es que le puedan dar una mirada a ustedes respecto a la neurobiología de los reflejos, ¿ya? Hay reflejos que son corticales, hay reflejos que son subcorticales, ¿cierto? Hay reflejos que solamente operan a través del arco reflejo de la médula espinal, que son los reflejos más primitivos, pero hay otros reflejos que tienen que ver más con regiones encefálicas o regiones, sí, encefálicas, ¿ya? Y no son tan medulares, ¿ya? Hay reflejos que se clasifican, de hecho, de acuerdo a la topografía, en superiores o inferiores, ya hay muchas formas de clasificarlo, entonces lo que yo necesito es que le den una mirada a la neurobiología de los reflejos para que puedan entender un poco su importancia y qué significa cuando un reflejo puede estar alterado, ¿no? Y el próximo semestre probablemente, o a fin de semestre, en estos seminarios que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito más de los reflejos en el área infantil, y ahí sí vamos a poder ver probablemente cómo se pueden estudiar y ya van a tener la experiencia. Fuerza, ¿cierto? Esto creo que lo hablé también en una cátedra de traumatología, cómo se evalúa fuerza mediante la escala de fuerza de Daniel, o puede ser esta de la American Rescue Council, ¿cierto? Que se abrevia así, que evalúa fuerza con una puntuación de 0 a 5, siendo 5 fuerza normal y siendo 0 sin contracción muscular observable, ¿ya? Profesor, perdón, ¿me podría repetir? Porque como que se Sí. entrecortó un poquito. Lo último. Sí, cuando la habla de la fuerza escala, también. en la escala cuando habla de Sí, 0 a 5, ahí se me cortó. sí, sí. Hay una escala, hay varias formas o varios instrumentos, escalas para evaluar fuerza, ¿ya? Una es de la American Rescue Council, ¿cierto? Que se abrevia MRC, ¿ya? Que evalúa fuerza de 0 a 5, ¿ya? Entonces, 5 cuando uno evalúa la fuerza, hay una fuerza normal, ¿ya? Que puede vencer la gravedad y contrarresistencia, y 0 cuando no hay observación de movimiento, ¿ya? Hay una escala también que se llama la escala de Daniel, ¿cierto? Que también lo vimos en Chomsky, ¿ya? No me voy a detener mucho en esto porque lo tocábamos, ¿cierto? En algún momento en traumatología, y en esa asignatura vamos a hablar de prueba muscular en algún momento, ¿ya? Pero varias formas de evaluar fuerza. Esto, lo que yo espero es que ya guarden estas pautas o estas escalas, porque en algún momento ya la van a comenzar a utilizar para la evaluación de algunos pacientes. El tono muscular, ya voy a hablar algo un poco sobre tono muscular, porque es un tema que es un poco más complejo de poder entender, ¿ya? El tono muscular es la resistencia a la movilización pasiva, que se explica por la participación del arco de reflejo, ¿cierto? Miotático, las vías piramidales, la extrapiramidales y la cerebelosa, ¿ya? Entonces el tono muscular es el resultado de la interacción de todos estos componentes a nivel cerebral, que se va a manifestar finalmente en el tono o nivel de resistencia que tenga el músculo a la movilización pasiva, ¿ya? Dentro de la hipertonía tenemos espasticidad y rigidez, ¿cierto? Que no es lo mismo, ¿ya? Rigidez ni espasticidad ni hipertonía son conceptos diferentes, ¿ya? La ausencia de tono se llama hipotonía, ¿ya? Y la espasticidad en general es la respuesta o el mecanismo que se observa ante una lesión de motoneurona superior, ¿cierto? Que es, como ustedes sabrán, está localizada en la corteza cerebral superior, ¿cierto? Su cuerpo neuronal, en la corteza motora, hasta el asta anterior de la médula espinal, para hacer conexión con la segunda motoneurona, ¿ya?
Entonces, lo que más me importa de esto es que, miren, hoy día me conformo con que puedan reconocer estas características clínicas de un miembro superior que tiene espasticidad, ¿ya? Yo creo que más de alguno ha visto alguna persona que tiene espasticidad, ¿ya? Y tiene una flexión de un brazo, por ejemplo, o una pierna más tiesa, más dura, ¿ya? Y uno ve como la persona tiene como el recito más flectado y empuñado, ¿ya? Cuando han tenido un accidente vascular, esto es súper, súper frecuente de poder encontrar en las personas, ¿ya? Dentro de lo que vamos a hacer en los próximos días, vamos a ver en un video una persona que tiene espasticidad, ¿ya? Y ustedes lo van a poder ver, lo van a poder describir y analizar, y van a poder encontrar esta alteración, ¿ya? Para evaluar espasticidad se ocupa la que es esta, ya que también la vamos a estudiar, ya, y que va en la modificada, ya, que es la escala conocida internacionalmente y más utilizada para evaluar espasticidad, ya, y que va del 0 al 4, ya, siendo 0 un tono normal, ¿cierto? Y siendo 4 el nivel de espasticidad máximo en la cual no es posible realizar un movimiento. ¿Ya? Eso, pues la espasticidad siempre es el resultado de una alteración en la primera motoneurona o motoneurona superior, ¿ya? He terminado de presentar brevemente, ¿cierto?, lo que tiene relación con examen neurológico. Ya entonces hablé de reflejos, ya. En este segundo bloque hablé de reflejos, hablé de fuerza muscular, cómo se medía, ¿cierto?, cómo se evaluaba, con qué escala, y hablé de tono, ya, que probablemente el concepto de tono aún no lo tengan muy bien incorporado, ya, pero en las próximas clases ya nos vamos a detener a hablar de tono específicamente para que lo entiendan bien, ya. Pero yo creo que más de todo, de alguno en algún momento ha visto algún adulto mayor que tiene este patrón del brazo flectado, pegadito al cuerpo, con la mano empuñada, ¿ya? Y que se debe generalmente a una lesión a nivel cerebral que tiene que ver con la corteza motora, ¿cierto? Que es parte del lóbulo frontal, como ustedes recordarán, que produce esta alteración característica que se llama espasticidad. Doy espacio a las preguntas, a las dudas, ¿ya? Dentro de lo que Felipe Albornoz me preguntó una pregunta. Profe, me dice cómo era el nombre de la escala para medir fuerza, no alcancé a escribirlo, se pegó, ¿ya? La escala de Daniels o la escala de la MRC, ¿ya? Medical Result Coaching, ¿ya? Pero estos dos son instrumentos, hay 3 en realidad, ¿ya? Pero yo siempre ocupo Daniels, y la otra que también es la Medical Result Coaching es como, de repente uno ve pacientes que vienen de otros países o de Estados Unidos y ellos ocupan más este instrumento, entonces por eso la refiero, ¿ya? Algo le iba a contar. Sí, dentro de esta asignatura de neurología vamos a utilizar hartos videos, ¿ya? Porque a pesar de que estamos en clase a distancia ya, cuando las clases eran presenciales yo también utilizaba muchos videos porque es la forma más gráfica de poder mostrarle algunas cosas, ¿ya? Entonces, y eso tiene la gran ventaja de que además vamos agudizando el ojo clínico que permite obtener mejores evaluaciones, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Y lo que les decía, tengo que aprender a usar un nuevo computador, entonces cuando ya lo domine bien, voy a poder hacer las clases desde ahí, entonces aún estoy en proceso de estudio. No sé, estamos en el tiempo en el cual ustedes pueden, profe, los videos los podría enviar por link de YouTube. Buena pregunta, eso no lo sabía. Ya, profe, los videos los podría enviar por link de YouTube, si no tenía idea de eso. Gracias, Bárbara. Ya lo desconozco que eso se podía hacer hasta ahora que me lo acabas de contar. Ya, los videos se pueden. No sé cómo se hace, pero lo voy a intentar. Ya, tal vez me pueden
¿En serio? Ah, fantástico. Ya, entonces, sí, los videos, tal como dice Bárbara, los bajé de YouTube ya porque dentro de todos los videos que vi, los seleccioné como los videos más emblemáticos para poder mostrárselos, ¿ya? Y lo otro es que no les puedo mostrar videos de pacientes reales porque hay un tema de deberes y derechos, ¿ya? Después, Catalina Cortés, gracias Catalina por la pregunta, está interesante, me dice, siempre las voy a leer, ¿ya? Profe, en la meningitis en recién nacidos, ya uno de los síntomas es tener el cuello rígido, ¿eso se debe a los músculos o a algún otro factor? ¿Ya? Dentro de los síntomas de meningitis, ya en niños generalmente hay rigidez de nuca, ya rigidez de cuello, y eso se debe primero a que se comienza a aumentar aumenta la presión intracraneana, ¿ya? Y eso hace que en el fondo el sistema nervioso responda de una manera, funcione de manera alterada, pero además, básicamente eso, ¿ya? En el fondo la compresión que se produce a nivel cerebral por la meningitis, ¿cierto? Que es una infección, que es una inflamación de esta envoltura del cerebro, ¿ya? Y uno de los síntomas característicos es la rigidez de cuello, ¿ya? Entonces eso se debe más bien al efecto de la infección sobre el sistema nervioso más que a los músculos propiamente tal. Ahora, recuerda siempre que los músculos están gobernados por el sistema nervioso. El sistema nervioso central le da la orden al músculo para que se mueva, para que se contraiga, para que se ponga rígido, para que quede suelto. Ya entonces, esa división que está planteada en la pregunta no es tan... no todo es tan dicotómico, ¿ya? Pero en gran medida la rigidez es producto del aumento de la presión intracraneana a nivel cerebral, como consecuencia de la inflamación. ¿Ya? Gracias, Catalina, por tu pregunta respecto de meningitis. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, adelante. Tenemos tiempo suficiente para poder resolverla o Profe, aclararla. ¿Sí? yo tengo una duda, pero no es de la clase, es con respecto a unos textos que le envió a la delegada. ¿Esos hay que leerlos para la próxima clase o son para la materia o entran en la prueba? O sea, eso, a ver, en general, yo parto de la base de que estoy tratando con personas que son adultas y que tienen la motivación por aprender, ¿ya? Entonces, lo que le envié son textos que tienen relación con el examen neurológico, ¿ya? Y que de cierta manera vienen a complementar lo que yo estoy presentando, ¿ya? Entonces, Ya, ustedes profe. siempre van a tener la libertad, sí, ustedes siempre van a tener la libertad de decidir si lo leen o no, ¿ya? Yo lo que hago, cumplo con mi deber que tiene que ver con entregar la información que complemente lo que yo estoy contando, ¿ya? Pero la verdad es que discernir entre un texto que sea obligatorio y complementario me parece que no está correcto con personas que ya son adultas, ¿ya? Entonces ustedes siempre van a tener la libertad de si lo leen o no lo leen, ¿ya? Y por supuesto, si no lo leen, tendrá sus consecuencias y si lo leen claramente va a tener resultados mucho más productivos para ustedes, ¿ya? Ya, profe, gracias. Profesor, tengo una pregunta. Sí, adelante. Aquí Camila. Profesor, los textos de los que estamos conversando son textos que se enviaron por Cibeduc o a delegada para que ella los difunda o los comparta. Los textos se los compartí a su delegada, ya que creo que son dos, tal vez no se lo hicieron llegar, pero les pido que por favor le envíen el correo a Camila para que los pueda revisar. Son textos que en general vienen a complementar lo que yo he hablado, a profundizar ciertos contenidos, ya, y que por supuesto si van a haber dudas las podemos ir formulando en la clase o me escriben al correo que yo les dejé, ya. Ah, perfecto, Constanza Godoy dice que lo envió a un grupo de WhatsApp, fantástico, ya. Ya, entonces, para que los puedan ver, ¿ya? Y lo que va del semestre, gracias, profe. en lo que va del semestre voy a seguir compartiendo muchos textos, ¿ya? Y voy a seguir utilizando videos para el estudio respectivo de lo que estamos viendo en neurología,
¿ya? Van a aparecer muchas cosas nuevas, ya mucha terminología, muchas palabras, muchas cosas clínicas, ya, pero es parte de lo que tenemos que ver, porque esta asignatura no es tan sencilla. ¿Ya? Preguntas, por favor, adelante. Bien, entonces, si no hay preguntas, les propongo que mañana tenemos neurología nuevamente, ¿ya? Puedan revisar los videos con mucho mayor detalle, si es necesario 2 o 3 veces, escuchen, ya analicen, vean todos, ¿ya? Porque cada vez que uno los ve va a encontrar cosas nuevas, ¿ya? Y mañana continuamos con las cátedras de neurología respectivamente, ¿ya? Si hubieran algunas dudas sobre lo que acabo de presentar, vamos nos detenemos mañana a poder conversar sobre ellas, ¿ya? Les pido que le den una mirada a la neurobiología de los reflejos, ¿cierto? Hay muchas formas de poder clasificarlas, ya yo les presenté la de Sherrington, que es la forma más conocida por lo menos, ¿ya? Y dentro de las clases que vienen vamos a seguir hablando sobre espasticidad, lesiones de primera motoneurona, de segunda motoneurona. Por eso es importante que retomen un poco lo que tiene que ver con neuroanatomía, ¿ya? O neurobiología, ya para que puedan establecer y conocer bien específicamente de en qué región cerebral estamos hablando cuando se produce algún foco de lesión, ¿ya? Eso, pues les doy mi gratitud a cada uno de ustedes que estuvo presente hoy día en esta clase, a quienes realizaron preguntas, a quienes me colaboró en grabar, ¿ya? A los delegados también por su aporte. Y me despido, nos vemos mañana. Les pido que por favor se quede Camila con la persona que nos colabora en la interpretación. Un abrazo cordial para todas ustedes. ¿Ya? Si hubiesen dudas, me escriben al correo a la duda y lo vamos viendo, ¿ya? La profe, que está muy bien. Cuídese.